Hola, hola, bienvenidos a Atrévete, el lugar donde los invitados se atreven a abrir su corazón. Y en estos momentos en que vivimos con tanto pánico, ansiedad, tantas cosas que están pasando afuera, les traje un invitado maravilloso, una persona que nos motiva, una persona que nos llena de esperanza. Y él es Julio Bevione. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. De regreso. ¿De regreso? ¿Qué fue hace 2 Tú fuiste la años, primera no? persona. Más o menos. Sí, señor. Tú fuiste la primera persona que estuvo en mi programa cuando me independicé con mis programas. Y aquí estás. Y me has dado muy más buena libre, suerte. Más libre que nunca. Sí. Y bueno, aquí se trata de contar un poco de ti, Julio. Eres motivador, vas por el mundo dando conferencias, das retiros, empoderas a la gente a través de tus redes sociales. Pero, ¿dónde comienza Julio? ¿Quién era ese niño? Bueno, siempre digo, y debo recordar que yo vengo de un pequeño pueblo, para ponernos en contexto, en Argentina, en el medio de Argentina, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Pequeño pueblo significa que hace 40 y largos años, ser un niño en un pueblo significaba estar aislado de todo, porque no había internet, porque la televisión traía muy poca programación y uno no, más que los libros, uno no tenía más que fotografías de entender qué pasaba en el mundo. Y siempre sentía que el mundo era más grande de lo que yo podía ver con mis ojos, pero no podía confirmarlo. Digamos, la confirmación más grande que tenía era cuando abría un atlas y veía, bueno, aquí estás tú, esto es todo el mundo. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo llegó ahí? Entonces, claro, a ver, y además te sientes asfixiado porque sientes que otros no han ido. Entonces, ¿cómo se va a abrir mi vida? Y eso me llevó a cuestionarme mucho. Por ejemplo, cuando comencé la escuela, a los 4 o 5 años, en la primera experiencia escolar, me costaba mucho entender por qué nos teníamos que quedar sentados todo el tiempo. Claro, no era una cuestión profunda, pero era una incomodidad que yo sentía de tener que obedecer una orden que no me hacía sentido. O si podía escribir algo porque tenía que repetirlo tantas veces. Y esto parece que fue el comienzo de cuestionar la vida, ¿no? De por qué nos pasan estas cosas. Yo era monaguillo en esa época y veía cómo en el pueblo, que todos nos conocemos, los que se casaban el sábado y prometían amor y prometían amarse, veía que en la semana ya lo escuchabas hablando a ella mal de él o a él quejándose de ella. Y digo, pero ¿por qué los seres humanos somos así? Entonces yo diría que mis verdaderos inicios tienen que ver con eso, con esa curiosidad que nace, muy ingenua, pero que nace de ver un mundo que no podía comprender, que no me hacía sentido. Hacia los 10, 12 años, ya cuando tenía más libros, podía conseguir más libros, insisto, en aquel tiempo conseguir un libro no era fácil, que llegara un libro desde otros países o se produjera en Argentina, pero llegara a un pueblo, ¿no? Hoy decimos, es muy fácil, no había información. Entonces, cuando empiezan a llegar los libros de metafísica en aquel momento, alguno que otro de budismo, pero sobre todo metafísica, empiezo a entender que lo que yo me cuestionaba tenía un poco de respuestas, que estaban en estos libros. Y ahí empiezo curiosamente a buscar en lo intelectual, en la lectura de libros y demás. Y eso me fue llevando con el tiempo a formar grupos y a estar metido en todo los movimientos de aquella época. Pero veía, y especialmente esto siguió, me vine a vivir a Miami a los 24 años. ¿Cómo llegas a Miami? Bueno, porque un día dije, me tengo que ir. ¿Pero ya vivías en Buenos Aires o no, seguías viviendo en tu pueblo? Vivía en Córdoba, que es una ciudad cercana a mi pueblo, pero seguía siendo del interior. Había ido a España bastantes veces. Había a los 18 años, 17 años, me voy a vivir a la ciudad. Ahora vuelvo a los grupos, pero me fui a vivir a la ciudad. Siempre trabajé desde los 13 años en una radio. Porque dije, yo no quiero vivir como el mundo vive, que es triste los domingos y felices los viernes, porque es como un suplicio trabajar en lo que no nos gusta. Tal cual. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y como me gustaba mucho escuchar a la gente y me gustaba hablar y dar mi opinión, aún con 13 años, en mi pueblo había una radio, que era una radio que ni siquiera era FM, no había tantas FM en aquel momento, había 2 o 3 en la capital. Era por cable y en todo el pueblo había un cable y de ese cable bajaba un cable a tu casa y había señal, wow. Solo por cable. Como después fue la televisión, ¿no? Sí. Entonces yo tenía un programa de radio ahí y un día me escuchó un productor que era de Córdoba, de la capital, que es una ciudad más grande, y como yo me iba a vivir a Córdoba por la universidad,
me dice, ¿quieres hacer un programa de radio? Y nace una radio que se transformó, no sé si en la número 1, pero en la número 2 en su momento. Wow. Y fui parte de aquel impacto de una FM, ya con FM en la capital. Estando en esta FM, un día una periodista que trabajaba para una agencia de promociones de discos, me dice, mira, viene este artista español que nadie conoce y viene solamente domingo por la mañana y nadie quiere entrevistarlo, pero necesito entrevistarlo. Entonces me dice, ¿me haces el favor? Digo, claro, ¿a qué hora es? A las 8 de la mañana un domingo. Voy y a todo el mundo que era del exterior yo le decía, yo me quiero ir. ¿Tienes idea cómo? O sea, sácame, claro. Estabas casi preso. Entonces le hago la entrevista a este artista y nada, muy amable. Él tenía en ese momento 21 años, estaba con su primer disco. ¿Y cuál era ese artista? Ahora te cuento, y porque es significativo. Y entonces terminamos de conversar y cerrando el desayuno con que compartimos, le digo, mira, yo me quiero ir, si sabes cómo. Me dijo, bueno, si algún día se te ocurre venir a España, esta es mi dirección, este es mi teléfono, llámame y vienes. Perfecto, 3 meses después, a España. Entonces yo llego a la casa de él de visita y veo que había unas chicas en la puerta. Entonces digo, bueno, es verdad, es conocido. Primer disco, muy, muy jovencito, pero ese día me invita a ir a un concierto que él había firmado con una compañía y me dijo, la empresa que me maneja a mí ahora, está haciendo un concierto de Eros Ramazzotti, que era muy fuerte en ese momento. Claro. Entonces vamos a concierto de Eros Ramazzotti, pero cuando vamos en su carro, que era su primer Mercedes-Benz que se había comprado, un poco de regalo a su padre, seguía viviendo en el mismo apartamento de siempre, sube al carro Miguel Bosé. Y claro, para ponerte en contexto, yo venía de un pueblo. Claro, todo esto para... Donde Miguel Bosé no solamente era un artista famoso, estaba allá. Entonces, eso fue lo que me rompió a mí la idea de que lo que pensamos que nos detiene es la realidad. Lo único que me detenía, o me hubiera detenido, era en mi pensamiento no haberme atrevido a hacerlo. Totalmente. Pero como ese fue como un quiebre, porque a partir de ahí yo entendí de que el mundo de alguna manera se pone a tus pies cuando uno se anima a vivir lo que siente y en confiar en lo que siente. Bueno, este artista termina siendo Alejandro Sanz. Con Alejandro compartimos casi 6 años de una, vamos a decir, amistad, de lo que se puede tener a la distancia y en esos momentos, ¿no? de él además en plenitud. Después las cosas fueron ocurriendo y no nos hemos vuelto a ver. Pero para mí me ayudó mucho, de hecho, por ejemplo, a decidir, quiero irme del país, porque entendí que necesitaba moverme de mi lugar. Y no importa dónde, y apareció Miami y me vine a Miami. En Miami comienzo a ir a los grupos. Grupos que más o menos tenían este mismo interés. Un curso de milagro, Reiki, todo esto que hace 20 años no era tan oficial como hoy. Medio escondido de alguna manera. Sí, la gente decía, voy con unos amigos, nadie decía meditar, nadie decía yoga, decían unos ejercicios que hacemos. Y claro, con ese temor la gente no se animaba a preguntar. La gente iba, se sentaba, pero nadie preguntaba. Y yo veía que tenían mucha curiosidad. Entonces yo me convertí en aquel que hacía las preguntas que nadie se animaba a hacer. Y en los grupos donde iba me decían, Julio, hazte un grupo tú, porque tú sabes lo que nosotros queremos. Entonces comienzo con un grupo a los 27, 28 años, de un curso de milagros, que fue como lo que más cercano yo sentía, lo que yo tenía para decir. Y ese grupo me pidió después un retiro de fin de semana. Yo nunca había hecho nada de eso, pero digo, si alguien ve en mí la capacidad de ofrecerles algo y yo creo que no puedo, es mi problema, no el del otro. El otro ya lo ve. Si alguien te está diciendo, ven, y tú ni se te había ocurrido ir, es porque el otro ya vio algo que tú no estás viendo. Totalmente. Lo voy a tomar. Entonces hago este retiro y para ese retiro preparo un cuadernillo. Bueno, haciendo la historia corta, ese cuadernillo se transforma en mi primer libro porque por una entrevista a partir de ese proyecto, de ese retiro que le llamé Bootcamp, que fue el primer Bootcamp, que hoy ya tienen 18 años, una periodista de revista de Agencia F me entrevista, se equivoca y dice que yo tengo un libro, entonces me llaman de Telemundo para decirme si podía hablar del libro. Y yo dije, ¿libro? ¿Qué libro? Y cuando entiendo que había habido un error, lo tomé como para mí y dije, sí, entiendo, el libro. Está demorado un mes. Corra a imprimir eso. E imprimí eso y salió el primer libro que Vivir en la Zona y abrió todos los caminos. O sea, desde allí, desde esta etapa en la que te cuento esto, todo se ha ido abriendo de una manera orgánica, como se dice ahora, ¿no? Natural. Y te has internado mucho en ese mundo de la motivación, nos motivas a muchos.
Y creo que en el próximo segmento las personas quieren oír un poco más de qué es eso que ha creado Julio a partir de ese momento en el que él se descubre y descubre todo este mundo que tiene para dar y qué ha pasado a través de esos años. Así que vamos a comerciales y ya regresamos a contar un poquito de eso. Somos Woodcox y tenemos los mejores electrodomésticos para tu hogar. Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Amana. Hacemos entrega gratuita desde Los Cayos hasta West Palm Beach y recogemos tus electrodomésticos usados. Las mejores marcas con los mejores precios en un solo techo. Woodcox. Y ofrecemos financiamiento. Contáctanos